Padre, gracias porque nosotros experimentamos de tu gracia cuando fuimos salvos, cuando creímos en tu nombre y en lo que hiciste. Señor, gracias porque podemos volver a experimentar ese gozo cada vez que nos usas para cuando otras personas son salvadas por ti. Mi Dios, enséñanos a hacer tu voluntad, que tu Espíritu nos guíe. Señor, enséñanos a darte honra, a alabarte. Padre, fortalece esta iglesia, que busque esta iglesia hacer tu voluntad. Dios, hemos entendido que tú nos amaste primero y por eso nosotros te amamos a ti. Dios, enséñanos a reflejar tu amor los unos por los otros y enséñanos, Padre, a crecer, a ser maduros en la fe, para que podamos, Señor, nosotros también compartir a los más pequeños y a los que también necesitan escuchar de ti. Dios, crea firmeza en nuestro corazón. Señor, que seamos cada vez más como tú, como el varón perfecto. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. ¿Me pueden, por favor, hermanos, acompañar a el libro de Juan, capítulo 17? Todavía sigo meditando en los testimonios de la semana pasada, cómo Dios usó al cuerpo, cómo Marta fue consolada por la hermana Miriam, cómo Dios usó a Marta para ser bendición para Pavel, cómo Dios usó a Cari para ser de bendición a la casa de la hermana Vicky, Caro y Adira, y cómo Dios está constantemente buscando nuestro bien, buscando nuestro bien, buscando nuestro bien. Ciertamente Dios nos ama y Dios quiere nuestro bien. Nosotros entonces también le amamos y tenemos que aprender a crecer más y más y más, para dar y dar más y dar más y dar más y no solamente recibir. El Señor es dador, sí, pero también nosotros, si tenemos su identidad, también nos convertimos en dadores, que estemos dando todo el tiempo. En la semana pasada hablamos de Jesucristo, que es lo más importante. Toda doctrina cristiana tiene que estar basada en Cristo, tiene que ser cristocéntrica. Sin Cristo no hay nada, absolutamente nada. El centro del universo es Cristo. No importa si eres creyente o no, Cristo es la razón de todo. En Juan 17, versículo 21 al 23, ¿qué dice Jesús? 21 a 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Jesús estaba pidiendo, orando al Padre por la unidad. Y ya hemos hablado de la unidad. Una unidad perfecta. Dios va moldeándonos. Cuando nosotros reconocemos el amor que Cristo tuvo para con nosotros y lo recibimos, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. La única manera de que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios era por Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién fue el justo? ¿Quién hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros ser parte? ¿Cómo podíamos tomar su lugar? ¿De qué manera? Por el pacto en su sangre, que es por fe.
Cuando nosotros hacemos un pacto con alguien, recuerden, nos volvemos uno. Ellos toman tu lugar y tú tomas el de ellos, se vuelven uno. Y se repite constantemente, pero es bueno saberlo. Jonatán y David hicieron un pacto y se intercambiaron las ropas. Dijeron, tus enemigos son mis enemigos y mis enemigos son tus enemigos. Se hicieron uno. No. El pacto en el matrimonio es un pacto de sangre también. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque hay carne cortada y se vuelven uno. Es un pacto de sangre también en el matrimonio. En el pacto que nosotros tuvimos en Jesucristo, que es por fe, nos volvimos uno, como Él. Entonces somos bautizados en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué dice Jesús? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok. Está hablando que la unidad va a ayudar a que los demás vean que Jesucristo es el Señor, que fue el enviado. Va a dar testimonio de Jesucristo. La unidad en la iglesia. Para que todos sean uno como tú, la gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo nos vistió de gloria. Él nos revistió. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. Entonces, no hay otra manera, por ejemplo, de explicar lo que pasó la semana pasada. Dios es práctico, como lo hemos aprendido. Y hay testimonios de cómo Dios ocupa a uno para bendecir a otro, constantemente, constantemente. Él pone en el corazón de los hermanos, o Él pone los dones, como el don de ciencia que tuvo Cari en ese momento, para hacer de bendición. Entonces Dios nos empieza a perfeccionar en unidad, nos empieza a perfeccionar. Si vamos a Romanos capítulo 11, versículo 36, por favor. Dice, porque de Él, Jesucristo, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es para Jesucristo. Él lo creó todo, por Él es todo y para Él es todo. Nosotros hemos sido creados por Él y para Él, para que le demos gloria. Jesucristo siempre ha buscado a cada uno de nosotros. Dice que nos conoció desde antes de que desde que el mundo fuera fundado. ¿Por qué querría Él crearnos y que cada quien hiciera cualquier cosa que quisiese? Nosotros tenemos que darle gloria a Él en cada acción que hagamos. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser parte de su cuerpo y tenemos ahora responsabilidades, porque ahora entendemos que tenemos que darle gloria. Y una de esas formas es amando a su iglesia como Él ama a su iglesia. Entre más conozcamos a Jesús, más sabremos el amor que Él ha tenido para con nosotros. La palabra dice otra vez que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino alabes en lo que se tiene que alabar, en conocer y entender que yo soy Dios. Señor, ¿quién eres tú? Otra vez, como la semana pasada. ¿Quién eres tú?
Por lo que veo en la palabra, Jesús es alguien que amó a su iglesia tanto que dio su vida por ella, hasta la muerte. La amó tanto que dio su vida. Si yo amo a alguien, intento entenderlo. Entre más confianza e intimidad tengamos con Jesús y su Espíritu nos llene, sus anhelos se convertirán en nuestros anhelos. Y no nada más eso, sino que también Jesús se ha comprometido a guiarnos para que esos anhelos sean posibles. Son anhelos correctos. Cuando uno se acerca a Cristo, quiere cambiar su vida. Está prendido. Por ejemplo, veo al señor que recibió a Cristo en el mercado y ya está como cambiado, como que, ok, esta es mi segunda oportunidad, quiero hacerlo bien. Jesucristo me ha dado vida, me ha dado una oportunidad, voy a hacerlo bien. Es el Espíritu en ti diciéndote, ok, estos anhelos han cambiado, ya no tienes que ser así, ahora puedes ser como Jesucristo, pero no nada más se quedan esos anhelos ahí, sino que Jesús, nuestro buen pastor, nos va a ir guiando para ver cómo hacerlo. Por eso quiere que seamos perfectos en la unidad. Si me acompañan a Salmo 32, por favor. Del versículo 8 a 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jesús se compromete. Ha puesto sus ojos sobre ti. Y te va a enseñar el camino y te lo va a hacer entender. Para poder lograr hacer los anhelos que Él busca. Pero ¿qué dice después? En el 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay dos tipos de cristianos: el caballo y el mulo. ¿Cuál es la diferencia? El caballo quiere así, está prendidísimo en el Señor. Vamos, y vamos a hacer esto y aquí y allá, y vamos a subimos y bajamos y... Espérate, sí, pero todo con orden. El caballo quiere salir corriendo, ¿no? Y el mulo, que aunque ni tú lo empujes, se mueve. Tienes que estar empujando, aunque lo patees, no hace nada. Dice el Señor, te quiero enseñar mi camino, te lo voy a hacer entender. No te apresures, espera en mí y también tampoco te quedes quieto. Busca más de mi reino, busca más de mi reino. En la iglesia siempre hay de los dos. Que no nos movemos y quienes queremos salir corriendo. Pero tenemos que estar balanceados. Y tenemos que empezar a aprender a conocernos mejor. Cómo tener una palabra sazonada con gracia para con nuestros hermanos para que crezcan en el Señor. Si me acompañan, por favor, a Efesios capítulo 5. Del 23, por favor. Al 25. El Señor quiere que su iglesia sea edificada. El Señor ama a su iglesia. Yo amo lo que el Señor ama. Yo amo a mi iglesia. Yo amo a mi cuerpo. El Señor quiere siempre dar dirección a su cuerpo y Él es la cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
Y si seguimos leyendo, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es hermoso porque la palabra dice que nadie aborrece su propio cuerpo, ¿verdad? Y nosotros fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. Y tenemos que estar pendientes de nuestro cuerpo. Si empiezo a tener unos síntomas en mi cuerpo, ¿qué hago automáticamente? Me checo, me analizo, si es necesario, tomo una medicina, voy al doctor, ¿no? Uno empieza ya a planear qué hacer. Se está siempre checando. Tenemos que hacer lo mismo con nuestra iglesia. Tenemos que siempre estar volteando a ver quién necesita de la sanidad del Señor. Tenemos que estar checando. Tengo un síntoma, mi hermano tiene un síntoma, es un miembro de la iglesia. Tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo. Tengo que acercarme a él, ministrar. Tengo que orar por sabiduría para que Dios me guíe. Que el Señor use sus dones en mí. Los dones que se dan no son como de, tienen dones y son supernaturales y ya. Son para un propósito. Son prácticos. Entre más busquemos servir a la iglesia y entre más busquemos llevar almas a los pies de Cristo, más necesitados somos de los dones del Señor. Y el Señor no va a dudar en dárnoslos. Más nos va a dar sabiduría para que podamos decir lo que el mundo necesita escuchar. Más nos va a ir haciendo crecer en Él, crecer en Él, crecer en Él. Acuérdense que la palabra dice que el mayor es el que sirve más. El que sirve más es el mayor. ¿Quieres crecer en Cristo? ¿Quieres que los dones sean manifestados? ¿Quieres tener sabiduría? Sirve. Sirve. Sirve a la iglesia. Sirve a los que están allá afuera. Acércalos al amor de Cristo. Que lo reconozcan, que lo conozcan. Esa es la manera de crecer. Es la manera de madurar. No nada más sentarse todos los domingos. En Timoteo dice la palabra que las mujeres que se sientan, dice mujeres, pero también hombres, que se sientan y que nunca aprenden nada, nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque es nada más recibir, 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 recibir. Tenemos que dar. Y no importa la edad o no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. Una pregunta, ¿ustedes creen que Dios quiera usar ahora a Jessy de manera sobrenatural? ¿Qué se lo impide? Nada. ¿Qué se los impide a cada uno de ustedes? Nada. Solo confiar en el Señor, que Él va a hacer una obra en ti y que si Él te ha puesto en esta iglesia local, en este cuerpo, es porque eres útil para Él. Todos somos útiles. Cada miembro del cuerpo es útil, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios nos ha puesto en un cuerpo que tenemos que cuidar nosotros mismos, estar al pendiente de nuestros miembros o cualquier síntoma que pudiera presentarse. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y la estructura de la iglesia es importante. Lo vuelvo a mencionar. Vamos a Efesios 2, versículo 29, por favor.
2:19 al 22, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos. Cada uno de nosotros aquí ya no es que no nos conozcamos, somos un cuerpo y tenemos que buscar conocernos más y más. Ya no somos extraños los unos a nosotros. Un solo Señor fue el que nos salvó, un solo bautismo en el cuerpo. Ya somos uno. Y tenemos que crecer, hermanos, dentro del auditorio y fuera del auditorio también. Estar buscando continuamente el bien de mi cuerpo, estar al pendiente de ellos, orar por ellos, interceder por ellos. Cuanto más lo hagan, más poder se va a ver manifestado. Cuanto más le enseñes a tu hermano o él te enseña a ti el amor de Cristo, los dos vamos a crecer. No solo uno, los dos. Dice que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si nosotros no estamos bien fundamentados en el amor de Dios, nos va a costar trabajo dar. Pablo decía, lo que yo recibí de Jesús, se los doy. Cada uno tiene que recibir de Jesucristo mismo, en intimidad con Él, en intimidad con Él. Cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender. Pero en la intimidad, en tu cuarto, Dios va a revelar más cosas, y más cosas, y más cosas. Y de lo que tú recibes, entonces tú das. Me acompañan, por favor, al segundo libro de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Señor, yo recibí consolación de tu parte para que pueda consolar a los que necesitan consolación. De gracia recibo, de gracia doy. Señor, tú me has intimado tu amor, tú me has hecho crecer, yo quiero que los demás también crezcan. Quiero que sean consolados. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Otra vez, Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El volverse cristiano no es todo bello y bonito. Hay aflicciones. Y aflicciones que nosotros vivimos en nuestro propio crecimiento, pero hay aflicciones que tenemos para con otros hermanos. Cuando nosotros vemos que otros hermanos necesitan crecer más, o necesitan consolación, o necesitan sanidad, se vuelve una aflicción para mí. Para Pablo se volvía una aflicción, era lo más importante para él, la iglesia, porque él sabía cuánto Jesús amaba a su iglesia y se preocupaba
y tenía una carga en su corazón. Y por eso mandaba cartas, por eso los exhortaba, por eso les decía que le oraran por él. Él estaba buscando el crecimiento de cada uno del cuerpo, porque él sabía que Dios había elegido a cada uno de ellos, como nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y Dios quiere sacar el mayor provecho de nuestras vidas hacia Él. Que le demos honra, que le sirvamos, porque ya no se vuelven nuestras capacidades, sino completamente por el poder del Espíritu y el Espíritu que está dentro de nosotros. Así como entendimos que no por obras nosotros fuimos salvos, también no es por nuestras fuerzas que nosotros podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es servir a su iglesia y traer almas. Ya no es por nosotros, sino por qué tanta intimidad tenemos con Dios, qué tanto recibimos de Él para poder dar. Si pedimos alguna cosa, pidámoselas al Señor, porque Él nos va a dar la mejor palabra, Él nos va a dar mejor la consolación. Y una vez que podamos gozarnos en eso, vamos a querer que los demás lo experimenten. Los primeros cristianos iban por todas partes para predicar el Evangelio, para que conocieran al Señor y Salvador. Y de la misma manera nosotros tendríamos que ser. Decirles a todos: el Señor me ha curado, el Señor me ha salvado. Quiero que tú lo conozcas de la misma manera. A Jesucristo. A Jesucristo. Entre más lo hagamos, más vamos a crecer en sabiduría. Dios nos va a honrar porque estamos honrando a lo que Él ama, a su iglesia. Uno de los hombres más sabios en la Biblia fue Job. Si vamos a Job capítulo 29, todos sabemos la historia de Job. Dice la palabra que no había un hombre como él en la tierra. Pero después Dios probó el corazón de Job al límite. Y él entonces empieza a recordar y dice en el versículo 1: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. O sea, ahí estaba diciendo Job: Dios estaba conmigo, su favor estaba conmigo, su rostro resplandecía sobre mí. Él reconocía, o sea, él recibía de Dios. ¿Y cómo lo ocupaba? Entonces decía: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. ¿Qué hacía él? Él servía. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. ¿Qué hacía Job con todo el favor que tenía de Dios? Lo ocupaba para servir. Dios le daba sabiduría para traer juicio también. Dice que se iba a la puerta.
Dios quiere que crezcamos para que sirvamos los unos a los otros. Job también necesitaba crecer. Job no era perfecto. Él fue tentado, fue probado, incluso de su propia esposa. Bien, esto es algo muy profundo. Job perdió todo. Dios le quitó todo a Job, menos su esposa, porque eran una sola carne. Ella fue la que se quedó. Y aún así la esposa decía, ¿todavía honras a Dios? Mejor maldícelo y muérete. Y le dice, como mujer fatua has hablado, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Porque estamos acostumbrados a recibir lo bueno, y lo bueno, y lo bueno. Estamos acostumbrados a recibir el poder de Dios, y Él se goza en que lo recibamos. Pero ¿por qué no damos? ¿Recibir lo malo? Ok, ¿cómo quiere también decir recibir lo malo? Cuando alguien está encargado en tu iglesia, cuando alguien necesita de ti, bueno, que Dios se ocupe de él. No, recibe a ese hermano. Levántalo. No nada más es recibir bendición, también recibe las cargas de los otros. Recibe sus aflicciones para que puedan ser consolados. Y es interesante porque la esposa y Job, una sola carne. Unos piensan así y otros piensan así. Eso no puede pasar con nuestra iglesia. Entre más intimidad tengamos con el Señor, más nos va a guiar a una sola dirección. Porque Dios es un Dios de paz, no de confusión. Entonces tenemos que crecer en Cristo, hermanos. Tenemos que crecer en Cristo. ¿Qué es lo que Él ama? Yo también lo amo. ¿Qué es lo que Él haría? Yo también lo hago. ¿Cómo daría Él honra al Padre? Yo también quiero hacerlo. La vida dará un giro de 180 grados. Va a ser completamente diferente a nuestro entendimiento. Con Job estaban 3 amigos suyos que le estaban dando consejos o le estaban reprendiendo. Y ellos ya tenían mucha edad. Pero también se encontraba ahí otro joven que se llamaba Eliú. En el capítulo 32, versículo 1, dice: cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió con ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: Eliú estaba diciendo, aquí hay 3 varones que tienen muchos años, voy a encontrar sabiduría. Aquí mismo está Job, que se paraba a las plazas, y nosotros nos quedábamos callados. Aquí voy a encontrar sabiduría. Pero no encontró sabiduría para ayudar a Job. No la encontró. ¿Y qué dice? Yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los labios de la mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabra, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de vosotros quienes redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones.
Eliú estaba sorprendido de que Job se estuviera llamando justo a sí mismo. Job decía, yo no he hecho nada. Yo no había hecho absolutamente nada. Y se empezaba a justificar él. Y yo no hice esto, y yo no hice esto, y tampoco hice esto, y siempre he hecho esto, y siempre he hecho esto. Ahí fue cuando Job empezó a pecar. Porque se estaba intentando justificar delante de Dios. Y nadie puede justificarse delante de Dios. Y eso fue lo que le dijo Eliú. De todo lo que le dijeron los 4 amigos, eso fue lo que le dijo Eliú, que tuvo más razón. Eliú era joven. Job, como sabio, también necesita escuchar sabiduría. También necesitaba de alguien. Todos somos un cuerpo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, los miembros los unos de los otros. Job necesitaba escuchar sabiduría, necesitaba entender. ¿Y de quién vino? De un joven. No importa cuánto tiempo llevas en Cristo, importa cuánta intimidad tienes con Cristo, cuánto tiempo pasas con Jesús, es lo que importa. Dios es el que da el Espíritu, Dios es el que da los dones, Dios es el que dijo que abre tu boca y yo la llenaré. Jóvenes, ustedes también están llamados a servir a su iglesia. Desde Daniela, Jair, Alex, Jessy, Alexia, Joana, toda la familia de ella también está llamada a servir a su iglesia. Es una responsabilidad que Dios ha dado. No es nada más venir a recibir. Y no piensen que no pueden decir las cosas. Si Dios y en su intimidad está mostrando algo y les ha dado palabra de sabiduría, díganlo. Porque Dios los ama igual que nosotros. Es importante saber esto. Vean el ejemplo de Eliú, reprendiendo a Job. Dios quiere que todos seamos siempre sanados. Job necesitaba sanidad. Eliú fue de los mejores consejos que se le dieron en todos los casi 40 capítulos. No te intentes justificar delante de Dios. Él es soberano. Tienen que entender esto, hermanos. Se los digo sinceramente. Yo también tengo que entenderlo. Servir más y más y más a la iglesia. Lo hago por amor a ustedes y por amor a Cristo. Dios quiere ver una iglesia fortalecida en Él. Que traiga almas. Que traiga almas. Que traiga almas. Que no tenemos ya ningún obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Prodigios, maravillas, dones del Espíritu. ¿Cuál es mi voluntad? Yo te guío, he puesto mi Espíritu delante de ti. Uno es el obstáculo. Uno mismo. No cede. No cede. Solo quiere recibir. Y recibir. Y recibir. Y todos necesitamos en todo momento sanidad. Pero entonces, hasta que yo reciba eso, ¿voy a poder servir? O Señor, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas. Quítame esto y yo voy a servir. Y en el proceso en que tú me estés sanando, voy a servir. Solo a veces se quiere recibir. Hasta que sea sano de esto, hasta que el Señor me cure de esto, o quite esto de mí, o esto, entonces ya me siento completamente listo para servir. No. Dios quiere soldados. Dios quiere soldados. Y los va a tener listos. Si uno quiere servir, vas a quitar todo eso en medio. No importa la edad. Si eres grande o si eres chico, no importa. Hemos sido bautizados en el mismo cuerpo. Y hay que entenderlo. En serio hay que entenderlo.
Hay que entenderlo. La palabra dice, no dejaos de congregarse. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar de congregarse? ¿Para que no me pierda la prédica? No, para ver cómo puedo servir, para ver cómo puedo ser de bendición, cómo puedo hacer crecer a mi hermano. Eso es importante. Eso es importante. Como Jesús oró, que sean perfectos en unidad. No nos podemos hacer de los ojos ajenos a lo que está pasando en tu iglesia, hermano, por favor. Sea quien seas, es tu iglesia. Despabilate, sirve. Cada uno de nosotros. Pablo decía, yo me propongo nada más a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Así es como se ganan almas. A Jesucristo y a este crucificado. El evangelio puro. Eliú aquí dijo el evangelio. Primero el evangelio, después el arrepentimiento y después la salvación. Por como conocía a Dios. Porque conocía a Dios directamente. Todos tenemos las capacidades. Dios nos las da. Y no podemos ser ajenos a eso, en serio. No podemos ser ajenos a no servir a nuestra iglesia. No tiene sentido. La iglesia somos nosotros. No es este auditorio. Imagínense, esa puerta hoy no quiere servir. Y no puede pasar nadie. No. Las bocinas no funcionan. Pues las hacemos funcionar. Y lo mismo con nosotros, hermanos. Cada uno, a Dios les fue dado el mismo espíritu que a Él lo levantó de los muertos. Todos, desde la hilera de hasta atrás hasta adelante, pueden servir. Dice la palabra que cuando oremos, cerrada la puerta, oremos a Dios en lo secreto. Y Dios escucha en lo secreto y recompensa en público. Una de las mejores maneras de ser recompensado en público es sirviendo a tus hermanos. Quiere ver cuánta intimidad tienes con Él. Cuánta intimidad tienes con Él. Busquemos tener más intimidad con Jesús, con Dios, conocerlo profundamente, profundamente. En Efesios capítulo 4, versículo 3 al 4. Bueno, desde el 1 dice, yo pues preso en el Señor, aflicciones de Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos una vocación, hemos sido llamados a una vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En el 3 dice, solícitos en guardar la unidad. Solícito viene del latín solus, cuidadoso, y situs, poner en movimiento. Y es alguien cuidadoso, diligente, servicial, aquel que pone atención, cuidado y amabilidad cuando atiende o sirve a alguien o cuando trabaja. Tenemos que estar solícitos, al pendiente, cuidando. Me llama la atención cuando dice solus y situs. Solus quiere decir entero, uno. No varias partes, uno, entero. Y situs, en movimiento. Todo el organismo funcionando de la misma manera.
Acuérdense que no somos una organización, somos un organismo vivo. Y la cabeza es Jesucristo. Y tenemos que estar solícitos a que cada uno de nosotros escuchemos perfectamente bien la cabeza, y si veo que alguien no está haciéndolo, me acerco y sirvo para que caminemos y nos pongamos en movimiento todos en la dirección que Dios está buscando. Hermanos, formar parte de una iglesia no es a lo que estamos acostumbrados. Formar parte de una iglesia es una responsabilidad. Formar parte de la iglesia demanda de cada uno de nosotros tiempo con Cristo. De cada uno demanda tiempo con Cristo. La palabra dice que nosotros ya no somos deudores de la carne, sino deudores de la gracia. Pero no, la gracia es un favor que no nos merecemos. Exacto, sí. No nos merecemos lo que Dios nos ha dado. Pero me ha dado tantas cosas que ahora soy deudor de Él. ¿Cómo no podría yo compartir lo que me ha dado? Soy parte de esta iglesia, ¿cómo no soy deudor al amor a Cristo, a su iglesia? Señor, tú me pusiste en este cuerpo, ¿para qué me has puesto en este cuerpo? Muchas veces cuando estamos platicando en los estudios, decimos, ya, Dios te puso en un trabajo por algo, o Dios te puso en esa casa por algo, o Dios te puso, ¿no? Pídele a Dios que te revele. Hermano, Dios te puso en esta iglesia por algo. ¿Qué es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué te puso aquí? Esas son las oraciones que a Dios le agradan. Señor, ¿por qué me pusiste en esta iglesia? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Qué me está estorbando? Quítalo de mí. Quiero amarte y amar lo que tú amas, tu iglesia. Job dice, la recompensa del que se iba a perder, la bendición del que se iba a perder, pasó a ser mía. Cuando nosotros vemos que un hermano se está apagando y tú sirves y lo levantas, es una bendición completa. Es una bendición completa. ¿Qué tanto estamos dando? ¿Qué tanto amamos a nuestro cuerpo? ¿Qué tanta responsabilidad estamos tomando al formar parte de esta iglesia? Es importante, es importante. Porque la unidad da testimonio del Hijo de Dios y por ella muchos son salvos. Y sabrán el amor que hay entre ustedes. Se sabrá el amor que hay entre ustedes para que se refleje el amor que hay de Dios. Si nosotros no damos amor, si no damos cuidado, ¿quién es nuestro Padre entonces? No estoy viendo el ejemplo. Volteemos siempre a ver la cruz de Cristo. Él sirvió y de Él nació la iglesia, de su costado. La única forma de que pudiese haber sido la iglesia que existiera era por la muerte de Cristo. Era la única forma. Que tanto valoramos la muerte de Cristo. El costo de que la iglesia fuera creada. Hay que amarla, amarla, amarla. En Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pues desde el 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entre más conocimiento tengamos, hermanos, más bendición vamos a poder recibir, o más promesas se van a cumplir. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Un bebé, aunque su papá sea el hombre más rico del mundo, no sabe lo que tiene. Y un empleado sabe lo que esa persona tiene, pero tampoco tiene acceso a ello. ¿Sí? Otra vez, un bebé no tiene acceso porque no entiende, no sabe qué está pasando, no sabe el valor de las cosas. Un empleado sabe el valor de las cosas, pero tampoco tiene acceso a él. Si nosotros queremos crecer en unidad, tenemos que entender más y conocer más a Dios y saber cuáles son los beneficios de servir a su iglesia, de que podemos dar y de que podemos recibir. ¿Cuáles son los beneficios de la unidad en la iglesia? Y uno de esos beneficios, hermanos, es ser testimonio a los de allá afuera. Es una bendición que una iglesia completa sea testimonio a los de allá afuera. Porque uno dice beneficios y se empieza a imaginar otras cosas. Un beneficio es poder ser activo en el reino de Dios. Y que lleguen almas, y que lleguen almas, y que lleguen almas. Y que si vemos que un hermano está decaído, vayamos y nos acerquemos y oremos con él y comamos con él y hablemos por teléfono y mensajemos. Sí. ¿Cuán beneficio? Porque yo sé que si yo también estoy en una situación así, voy a recibir lo mismo de mi iglesia, de mi cuerpo. Cuidará de mí. Porque aman a Cristo. O sea, yo sé que mis hermanos aman a Cristo, me aman a mí. Por eso es importante que estemos fundamentados en la roca. Si no se ama a Cristo, dice la palabra, podré cantar cánticos espirituales, ¿no? O angelicales, pero viene a ser como címbalos que retiñen. Un címbalo que retiñe es como dos platillos sonando así feo. Si no hay amor a Cristo, es imposible servir a la iglesia. Porque, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Regresemos siempre a la cruz. Cristo me amó, se entregó por mí. Señor, te amo por eso. Quiero entregar mi vida a tu servicio. Cantamos, en cada palpitar, hasta que haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Cada palpitar de mi vida, cada suspiro, lo que respira, alabe a Jehová. Señor, mi vida es para ti. Lo que yo respiro es para ti. Cada palpitar es para tu servicio. Eso es una iglesia entendida. Es una iglesia que conoce íntimamente al Señor. Es lo que yo les quería compartir el día de hoy, hermanos. La siguiente semana vamos a abundar más en esto. Me gustaría al primer libro de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo decía que se sentía temeroso y tembloroso, ¿no?
Y él sabía muchísimas cosas. Era fariseo de fariseos. Pero él quería que su fe estuviera bien fundamentada. Y vamos a abundar esto la siguiente semana. Por el bautismo del Espíritu Santo y los dones que nos ha dado. Pablo tomó todo por basura. Todo lo que sabía lo tuvo por basura. Entendió que solo por el poder de Dios la gente creería. Nos fue enseñado en el estudio con Pavel. La iglesia es habitación, revelación y propagación. ¿Qué es lo que necesitamos en esta iglesia para que se cumplan sus funciones? No es humana sabiduría. No es que conozcamos más doctrina y más doctrina y más doctrina. Es una intimidad con Dios bien fundamentada en su amor, su justificación por mí, todo lo que ganamos en la cruz y poder seguir caminando en adelante. El Señor nos va guiando en su espíritu. Hermanos, esta iglesia ha experimentado el poder de Dios. Esta iglesia tiene una sana doctrina en cuestión de los dones del Espíritu Santo. Dios quiere que los ocupemos, cada uno de nosotros. No tenemos que ser perfectos. Miren a la iglesia de Corintios, ellos no eran perfectos y aún así tenían abundancia en dones. No les faltaba ninguno. ¿Lo crees? El Espíritu Santo nos va a bautizar a todos porque es su voluntad en esta iglesia, a todos. Y nos va a manifestar qué dones tenemos si nosotros lo pedimos. Si nosotros lo pedimos. Si no prestamos atención a eso, no va a pasar. Tenemos que pedirlo. Tenemos que clamarlo, porque es su voluntad, para que la iglesia crezca y sea más unida y haya revelación constante. Cada uno, hermanos, no importa la edad, no importa cuánto tiempo lleves en Cristo, no importa. No importa. Si estás en este cuerpo, es para el servicio, para glorificar el nombre de Jesús. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Para eso nosotros existimos, para darle gloria y honra. Y todavía el Señor nos bendice y nos honra y nos da herencia en el cielo. ¿Qué más podemos pedir? Hay que cambiar ese chip de la religión y de qué es una iglesia y cómo se conforma y cómo sirve. Nosotros somos la iglesia, el Señor nos guía, la amamos y tenemos que buscar su crecimiento. Amén. Padre, gracias porque tú nos has dado en tu palabra guía, tú nos has dado tu espíritu, Señor. Y Dios, cambia en nosotros la manera de ver tu iglesia. Señor, cambia en nosotros la manera en que nosotros hemos estado percibiendo cómo trabajas tú. Tu palabra es clara. Señor, quieres que seamos uno, que no haya disensión. Padre, tú quieres que nos sanemos los unos a los otros por medio de tu palabra, por medio de tu poder, de tu espíritu. Dios, pon hoy en el corazón de cada niño, de cada joven, de cada adulto, Señor, el servicio a ti. Señor, que ellos anhelen ser siervos tuyos, poderosos en palabra y en poder. Que ellos, Señor, anhelen por sobre todo tener una intimidad de amor contigo, una relación fortalecida, Señor. En cada uno de los corazones, Señor, ponlo, que lo entiendan. Señor, que busquemos agradarte en todo momento. Moldéanos como iglesia, guíanos, levántanos, Señor, porque esta iglesia está a tu servicio.
y queremos, Señor, traer más almas para ti. Padre, trae el don de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Es tu promesa y es tu voluntad. Descansamos en ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.